Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento médico del adenoma de próstata. Esta presentación está elaborada por mi persona, Rosa Francela Serpas, y mi compañera Ashley Amalia Navarrete. Como manera introductoria tenemos que la obstrucción causada por el adenoma prostático tiene dos componentes. Número 1, el componente mecánico, que este va a depender del volumen y la forma de la próstata. Y número 2, el componente funcional, que está relacionado con la tensión que ejercen las fibras musculares lisas contenido tanto en la uretra, la próstata y su cápsula. Por tanto, vamos a encontrar tres categorías de fármacos que pueden actuar sobre estos componentes. Tenemos a los bloqueadores a las hormonas y también a los tratamientos distintos a las hormonas y bloqueadores alfa. ¿Cómo actúan entonces los bloqueadores A? Estos actúan sobre el componente funcional, reduciendo la tensión ejercida sobre el tejido por las fibras musculares lisas. Estos productos, que se han utilizado durante varios años en la clínica, han dado resultados interesantes. En el caso de las hormonas, estas actúan en diferentes lugares del metabolismo de la testosterona, una hormona esencial para el crecimiento de la próstata. Por lo tanto, se piensa en lo que es reducir el volumen del adenoma y más precisamente de su componente glandular, con la esperanza de que esto resulte en una reducción de la obstrucción y una mejoría en la micción y la sintomatología. Con relación a los tratamientos distintos a la hormona y bloqueadores alfa, se tratan principalmente de extractos de plantas cuyo mecanismo de acción no se conoce bien, acción antiinflamatoria que mejora la elasticidad de la vejiga y de la troficidad del epitelio glandular, efecto antiandrógeno. Ahora vamos a abordar un poquito sobre el sistema nervioso autónomo del aparato vesicoesfínter. En primer lugar, tenemos que tener presente que el aparato vesicoesfínter recibe doble inervación, tanto simpática y parasimpática. El sistema nervioso autónomo está formado por el sistema simpático, cuyo mediador químico es el noradrenalina, y el sistema parasimpático, cuyo mediador químico es la acetilcolina. Entonces, las vesículas que contienen noradrenalina, que será liberada por la terminación nerviosa durante el paso del impulso nervioso, actúa sobre la fibra muscular gracias a la presencia de receptores adrenérgicos, y esta acción va a depender de la naturaleza del receptor presente. La densa inervación colinérgica asegura la contracción de la vejiga en el momento de la micción, y los simpáticos miméticos fortalecen esta contracción, mientras que los simpáticos colíticos la debilitan. Y el esfínter liso está inervado por el sistema simpático. Esta inervación es pobre y corresponde principalmente a unos receptores que mantienen su tono. Los A estimulantes refuerzan el tono del esfínter, mientras que los A bloqueadores lo debilitan. Entonces tenemos que tener presente que la próstata recibe una doble inervación, una inervación colinérgica y la otra adrenérgica, principalmente con receptores al que afecta las fibras musculares lisas del estroma. El adenoma prostático corresponde a la hiperplasia del tejido glandular y especialmente del estroma. El tejido adenomatoso está menos inervado que el tejido prostático normal. Menor densidad de nervios adrenérgicos, menor concentración de noradrenalina, pero la sensibilidad de los C receptores sería mayor. Esto explica la eficacia del tratamiento de adenoma prostático por bloqueadores alfa, que reducen la tensión ejercida por el componente muscular. Entrando un poquito en materia sobre los bloqueadores alfa y la relación que tienen estos con la hiperplasia prostática benigna, vamos a abordar un poquito sobre el mecanismo de acción.
Tenemos que recordar, ¿verdad?, que la obstrucción provocada por el adenoma prostático tiene dos componentes: un componente mecánico que va a depender del volumen y la forma de la próstata, y un componente funcional que está relacionado con la tensión que ejercen las fibras musculares lisas contenidos tanto en la uretra, la próstata y su cápsula. Entonces, estos músculos libres tienen inervación tanto adrenérgica y están equipados principalmente con receptores alfa-1. Los bloqueadores C, y más especialmente los bloqueadores alfa-1, provocan su relajación, por lo tanto actúan exclusivamente sobre el componente funcional y no tienen ningún efecto sobre el volumen real de la glándula. En los últimos años, ¿verdad?, estudios clínicos han evaluado el efecto de varios de estos bloqueadores en pacientes con hiperplasia prostática sintomática. Aquí tenemos un cuadrito, ¿verdad?, esta tabla 1, que son los bloqueadores alfa que han sido objeto de estudios clínicos. Entre estos tenemos la alfusocina, bunacocina, doxazocina, indoramina, ketanserina y el clorhidrato de moxicilito. Entonces, en estos ensayos, en su mayoría aleatorios frente a placebo, han permitido destacar: número 1, una mejora subjetiva en los síntomas tanto irritativos como obstructivos que ocurren en el 50-80% de los casos, con una mejora del 30 al 55% de los casos en el grupo de placebo. Estos estudios se llevaron a cabo generalmente en periodos cortos de tiempo, y también se ha observado en determinados estudios una mejoría objetiva en determinados parámetros de la micción. Entonces, hablando un poquito también sobre las contraindicaciones, ¿verdad?, de su uso, tenemos que se relacionan principalmente con la presencia de complicaciones y efecto sebloqueante cardiovascular. Y las principales contraindicaciones tenemos en la absoluta insuficiencia renal por obstrucción de hiperplasia prostática benigna, gran distensión vesical, hipotensión ortostática, presión arterial mayor de 100 milímetros de mercurio. En las relativas tenemos una retención aguda de repetición, infección de vías urinarias de repetición secundaria a hiperplasia prostática benigna, accidente cerebrovascular reciente, historia de síncope, cálculos renales asociados. En las precauciones, ¿verdad?, se nos menciona que hay que comenzar el tratamiento gradualmente, no prescinde el tratamiento de la hipertensión y no debe estar asociado con otros bloqueadores. Ahora vamos a hablar sobre el clorhidrato de moxicilita, que este es uno de los bloqueadores alfa que ha sido objeto de estudio clínico con relación al tratamiento de la hipertrofia prostática benigna. Como todos los bloqueadores alfa, el clorhidrato de moxicilina se dirige al componente dinámico del adenoma prostático, que está asociado al componente mecánico, responsables de los trastornos funcionales inducidos por la hipertrofia prostática benigna. El interés de los bloqueadores alfa se basa prácticamente en la presencia de receptores alfa adrenérgicos localizados a nivel del músculo liso de la uretra y del trígono. Estos son receptores posimpáticos alfa-1 ubicados en el órgano efector y que median el efecto farmacológico ejercido por la noradrenalina y los agonistas fuertes de norato. Entonces tenemos que el clorhidrato de moxicilito, por sus propiedades farmacológicas, va a presentar un tropismo urinario particularmente interesante en el tratamiento de la hipertrofia ureteral ligada a la hipertrofia prostática benigna y vejigas neurológicas. El clorhidrato de moxicilito ha demostrado su eficacia en estudios controlados, mejorando de forma muy significativa tanto signos clínicos como los parámetros urodinámicos. La mejoría de los trastornos urinarios se presenta desde el primer mes de tratamiento, y esto con una buena tolerancia clínica, en particular cardiovascular.
Aunque el tratamiento quirúrgico de la hipertrofia prostática benigna sabemos de que ha adquirido tanto eficacia como una notable seguridad, actualmente siguen en las investigaciones donde se centran en terapias no quirúrgicas. Es por ello que nos vamos a preguntar si existe algún tratamiento hormonal para lo que es una hiperplasia prostática benigna. Esto tomando en cuenta tres acciones terapéuticas. Entre ellas tenemos la acción sobre la producción de andrógeno, esto por una castración quirúrgica o médica. Por otro lado, también se puede contar con una acción sobre las determinadas etapas del metabolismo de los andrógenos a nivel celular, esto mediante el uso de antiandrógenos. Y una tercera acción vendría siendo el uso o la acción sobre los estrógenos, que son los antiestrógenos. Dentro de las acciones se tomaba en cuenta el método de la castración. Este básicamente representaba el primer tratamiento hormonal que se intentó a finales del siglo pasado, que vendría siendo por White y Cabot, White en 1985 y Cabot en 1986, donde se reportaron un éxito en más del 80% de los casos de lo que era la hiperplasia prostática benigna tratados mediante el método de la orquiectomía. Ahora bien, no siempre se hacía la distinción entre la hipertrofia benigna y el cáncer de próstata, además de que trabajos posteriores no establecían con certeza la efectividad clínica de este tratamiento. Esta teoría se ha revuelto a plantear debido al advenimiento de los agonistas LH y RH, ya que esto se podría decir de que pueden obtener una verdadera castración médica, en la cual hay una disminución de la testosterona plasmática a la tasa del hecho de castración y con ello una reducción de las glándulas sexuales accesorias. También tenemos de que este tratamiento puede ser más lógico, ya que también viene reduciendo lo que serían los niveles del estradiol. Además de esto, tenemos de que las pocas series publicadas anteriormente de este tratamiento lograron obtener reducciones del volumen prostático de hasta el 75% de su peso inicial. A pesar de esto, tenemos de que la clínica o la eficacia clínica ha sido pobre, por lo cual esta ausencia de paralelismo se explica quizá a que el hecho de que los análogos determinan sobre todo una involución del epitelio. Tenemos de que este tratamiento es poco utilizado, sobre todo porque al implicar la castración, al igual que la orquiectomía, engendra lo que sería la impotencia sexual en el paciente. Por otro lado, tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Esto básicamente tenemos de que es un tratamiento de que mejora los síntomas de la hiperplasia prostática benigna y al mismo tiempo son bien tolerados para el paciente, además de que llegan a inhibir el paso de la testosterona a su metabolito de la dihidrotestosterona. Esto conlleva a reducir los niveles de dihidrotestosterona en un 70 a un 75%. Antiestrógeno. Se han hecho investigaciones acerca del papel de los estrógenos en lo que es la patogenia de la hiperplasia prostática benigna, donde se ha observado una acumulación del estrógeno en el tejido prostático hipertrofiado. Tenemos de que actualmente se considera que es a partir del estroma desde donde se induce lo que es el crecimiento sano de la glándula. Esto incluye en la investigación sobre medios para llegar a neutralizar los estrógenos, ya sea por antiestrógenos como el tamoxifeno o por inhibidores de aromatasas, es decir, enzimas que vienen a intervenir en la síntesis de los estrógenos. Por el momento solo es una investigación, realmente no se ha llevado a una práctica. Concluimos de que a partir del tratamiento hormonal se puede llegar a reducir el volumen de la próstata. Sin embargo, no es suficiente para utilizarlo en la práctica clínica y esto debido a 4 razones. Tenemos de que va a haber una gran variabilidad espontánea de los síntomas miccionales y también una sensibilidad al efecto placebo, además de que no existe lo que es el paralelismo entre la disminución del volumen de la glándula con una mejoría realmente de los trastornos miccionales, además de que se toma en cuenta los efectos secundarios que tienen estos medicamentos y en particular la reducción de la virilidad y a su vez disminuyen considerablemente el interés práctico que ellos tienen. Además de que para ser realmente interesante, un tratamiento médico debe tener efectos comparables favorablemente a los notables del tratamiento quirúrgico.
Dentro del tratamiento farmacológico que utilizan agentes distintos de las hormonas y C bloqueantes, se pueden agrupar en cuatro familias. Dentro de ellos vamos a tener el extracto de plantas, que son los más utilizados, donde su mecanismo de acción básicamente es una acción antiinflamatoria, a su vez una acción sobre la elasticidad vesical, también va a tener acción sobre la contractibilidad del detrusor, una acción antiandrógenos, una acción sobre las prostaglandinas y la regeneración del epitelio prostático. Esta respuesta más que todo va a ser subjetiva y va a tener una tasa de mejora entre un 60 a un 80%. Dentro de esta familia farmacológica también tendremos otros medicamentos, como por ejemplo los medicamentos para llegar a reducir el colesterol, donde básicamente su teoría es que el hecho de que el tejido de hiperplasia prostática benigna va a contener el doble de colesterol que un tejido prostático normal, por lo que se espera disminuir el volumen prostático al disminuir la colesterolemia y el contenido de colesterol de la próstata. A su vez vamos a tener los complejos de aminoácidos y los extractos de órganos. Dentro de los tratamientos del extracto de plantas tendremos el Pygeum africanum, donde básicamente vamos a tener de que es un extracto lipofílico de ciruelo africano que va a tener su acción en tres lugares, donde vamos a tener de que existe una acción antisematosa con una reducción de la extravasación capilar. También tendremos de que tiene una acción directa sobre la próstata, ya que muestra la estimulación de las secreciones prostáticas con una regeneración de sus células epiteliales glandulares. Por otro lado, también tendremos una acción directa sobre la vejiga, ya que ésta reduce la excitabilidad y la contractibilidad de una vejiga que se ha vuelto hiperactiva, y al aumentar su elasticidad del detrusor. Tendremos en cuenta de que los estudios clínicos que se han realizado en más de 2.000 pacientes han demostrado que este extracto mejora o ya sea que elimina los trastornos de la micción, estos relacionados con el adenoma. Concluimos de que básicamente este medicamento va a tener varios beneficios para el paciente, debido a que tiene una acción rápida en el primer mes, además de que es seguro y tiene una gran tolerancia. Por otro lado, reduce de forma significativa los síntomas funcionales, mejorando así la calidad de vida del paciente, ya que es un tratamiento sintomático eficaz para los trastornos miccionales por adenoma prostático en un estadio. Dentro de los consejos que se brindan en el tratamiento sintomático de la hiperplasia prostática benigna es básicamente que, por una parte, que el paciente debe tomar conciencia y debe tomar acción sobre su enfermedad. Por un lado, se le aconseja de que reduzca la ingesta de líquidos, debe tener precaución con la ingesta de líquidos y también debe eliminar lo que son los alimentos que llegan a irritar la próstata, hacer un cambio en su estilo de vida. Tenemos también de que es tratar las infecciones del tracto urinario y por otro lado ejercicio de la sexualidad, aunque no ha sido comprobado. Por una parte se corrigen las anomalías metabólicas tales como la hiperuricemia y también el colesterol.